¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a ver los temas relacionados con esta semana, las actividades que van a desarrollar y comenzamos con su examen. Ustedes van a tener examen el miércoles 5. El formato del examen va de la siguiente forma, chicos. El examen va a abrir a las 7 de la mañana. El examen se va a cerrar a las 11:59 de la noche. Van a tener 1 hora y media para resolver el examen. Solo hay un intento. ¿A qué hora vas a entrar a resolver el examen? A la hora que tú quieras. De las 7 de la mañana a más o menos las 10:30 de la noche, porque 10:30 de la noche ya te daría la hora y media para cuando cierra, ¿sí? Entonces tienes cualquier hora para entrar a resolver tu examen. El único punto es que tienes solamente hora y media, con tiempo medido. Ahí el examen te va a estar marcando un relojito, ¿sí? Dentro de esa hora y media, para que cuando ya estés a punto de terminar el examen, subas todas tus respuestas o todas las que tengas hechas, subas tu archivo con la solución de los problemas para que no se te acabe el tiempo. Si se te acaba el tiempo, ya se te acabó el tiempo, ¿sí? No quiero que me manden mensajes, es que se me acabó el tiempo y no pude subir el examen. No. Tienes tiempo suficiente para subir tus respuestas. ¿Ok? Si no las subiste, lo siento mucho, ya no voy a permitir eso de que, ay, es que ya no pude, lo siento. Tienes que subir tus respuestas. Así es que mi recomendación es que conforme vayas resolviendo un problema, vayas anotando la respuesta en la plataforma, para que al final únicamente subas el archivo con la solución. Si por algún motivo ya subiste tus respuestas, pero el archivo se está tardando en cargar o ya no te da tiempo para subir el archivo en la plataforma, está bien, déjalo sin archivo. Sube tus respuestas para darte un resultado de examen. Y vas a tener 10 minutos de que termina tu examen para subir tu archivo para que me envíes tu archivo por correo electrónico a cebetisrafo@gmail.com. ¿Ok? Solo en caso de que no te alcance el tiempo para subir el archivo, ¿sí? Entonces dale prioridad a responder, ¿sí? A darle respuesta a cada pregunta en tu examen y envía el examen sin archivo, ¿sí? Terminado tu examen tienes 10 minutos para enviarme tu archivo con respuestas al correo electrónico. Si tu correo con respuestas llega después de 10 minutos de que terminó tu tiempo de examen, tu examen ya no vale. Vas a tener 0. ¿Ok? Entonces, para que por favor hagan con el tiempo suficiente su examen y hagan lo que les estoy diciendo que hagan para que no tengan problemas después, ¿sí? Porque no voy a permitir ninguna otra cosa, ¿sí? Salvo casos excepcionales, y esos casos excepcionales yo los resolveré directamente con la persona, ¿sí? Pero que conste, para antes de que vaya a cerrarse tu tiempo, que se termine tu tiempo, tú ya debes de tener contestado tu examen, ¿sí? Si tú vas a querer contestar tu examen un minuto antes de que se te cierre, probablemente no alcances. Ya es tu problema. Se te va a revisar lo que contestaste y se acabó. Lo que contestaste en plataforma, aunque hayas terminado todo, solamente te voy a revisar lo que está en plataforma. Tienes tiempo, aprovéchalo como debe de ser. ¿Alguna pregunta, chicos, de cómo van a resolver su examen? ¿Nada? Ok. Yo nada más tengo una duda, era el miércoles, sí, ¿verdad? Es el miércoles. Me estuve trabando un poco y no alcanzo a escuchar el día. Ok. Ok, gracias. Es el miércoles, Alan, a 7 de la mañana a 11:59 de la noche.
¿sí? A diferencia del otro examen donde fue en hora de clase, en horario normal, ahora tú decides a qué hora entras. Ya es tu bronca. Tú decides a qué hora entras. Te estoy dando 1 hora y media, cosa que en el anterior fue 1 hora nada más. Te estoy dando 1 hora y media para que resuelvas un poquito más de tiempo. Creo que el formato es, digamos que un poquito más benévolo contigo. Que tengas media hora más para resolverlo a ponértelo a rajatabla en 1 hora. Pero sí que por favor cumplan con eso que les dije. ¿Sí? Si acabas en 1 hora el examen, pues sube tus respuestas, sube tu archivo en la plataforma y envíamelo. ¿Sí? Ya no me envías nada por correo. Si tu bronca es el archivo, de que se esté tardando mucho, de que envíame tus respuestas sin archivo y tienes tus 10 minutitos extra para que me lo mandes al correo. Nada más. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, examen. Recuerden que comenzamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De ahí empezamos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí viene examen en eso. Y lo de fuerzas, que empezamos a ver la semana pasada, no interviene en este examen. Lo de fuerzas ya viene ya entra para el tercer parcial. ¿Okay? Entonces, dicho eso, ¿con qué vamos a trabajar en esta semana? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Vamos a continuar con fuerzas, chicos. ¿Sí? Y fuerzas, bueno, aquí no le hagan caso la sesión del 4 de mayo, obviamente es de 2020. Aquí ya empezamos a trabajar en línea con los chicos que ahora están en sexto. Se van a encontrar, y esto te lo voy a cambiar porque está en la semana del 17, te lo voy a poner a la de esta semana correctamente. Te vas a encontrar con los temas de fuerza. ¿Sí? Ya vimos que es una fuerza, las 3 leyes de Newton. Ya vimos que la primera ley nos habla de que para que haya movimiento debe de aplicarse una fuerza a un objeto, o para que el objeto se detenga tiene que aplicársele una fuerza. Perdón. También analizamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa de un objeto por la aceleración que lleva el objeto, lo cual nos lleva a esa relación entre fuerza y movimiento. ¿Sí? Y el peso lo obtenemos de multiplicar la masa de los cuerpos por la aceleración de la gravedad, que normalmente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, a menos que te den otro valor en un problema. Entonces el peso es una fuerza. Recuerda, dijimos que si por ejemplo tienes una masa de 40 kilogramos en la báscula, lo multiplicas por 9.81 y vas a obtener tu fuerza, tu peso en newtons, que es una fuerza. Segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Y la tercera ley nos habla de que para toda acción de una fuerza aplicada de un objeto hacia otro hay una reacción en sentido contrario de la misma magnitud, que es la ley del equilibrio. Básicamente la relacionamos con el equilibrio, y eso es lo que vamos a ver en esta sesión, en esta semana. Equilibrio. Y vamos a ver fricción, pero fricción se las voy a cambiar para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, en esta semana vamos a ver equilibrio. No va a haber solución de problemas en esta semana, solamente vas a tener tu examen. ¿Sí? Pero sí necesito que vean estos dos videos, que son los del semestre pasado, con los chicos del semestre pasado, más este video que va a estar también ahí en plataforma. Estos están ahí en la lista de reproducción. Nada más hay que buscar en las fechas más antiguas y van a encontrar estos dos videos. Y también van a encontrar la de la sesión del día de hoy, de esta reunión, para que comprendamos de qué se trata el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio es básicamente el trabajo con tercera ley de Newton. Entonces, ¿a qué nos referimos con equilibrio? Y ahí me voy a regresar. Vamos a meternos aquí a nuestra pizarra para que veamos a qué nos referimos con la parte del equilibrio y cómo vamos a manejar este asunto. Bueno, dejen que cargue otra vez porque se está atorando. Ahí lo vamos a dejar un rato. Vamos a regresar acá. Bien, perdón. ¿A qué nos vamos a referir con el equilibrio, chicos? En el equilibrio nos vamos a referir a que los objetos no se muevan, a que los objetos permanezcan en reposo, aun cuando haya muchas fuerzas actuando sobre los objetos, que el objeto no se mueva. ¿Sí? Esto nos va a llevar a
ciertas situaciones, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? En este caso en 2 dimensiones, y si lo hiciéramos en 3 dimensiones, tanto en el eje Z. A lo que vamos a llegar, chicos, es que la suma de todas las fuerzas que son vectores, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, deben de ser o deben de tener un resultado igual a 0 para que el objeto esté en equilibrio. Entonces, la suma de fuerzas debe valer 0 a fin de que el objeto se mantenga en equilibrio. Ahora, recordemos que cuando sumamos fuerzas, sumamos vectores. Vamos a regresarnos al principio del semestre. Cuando sumamos vectores, tuvimos que descomponer los vectores en su componente X y su componente Y. Recordábamos que era vector por coseno del ángulo alfa para las X y vector por el seno del ángulo alfa para las Y. Aquí vamos a hacer lo mismo porque las fuerzas son vectores. De manera entonces que una fuerza, para descomponerla en X y Y, la tendré que multiplicar por el coseno del ángulo que forme con la horizontal para las X y por el seno del ángulo que forma con la horizontal para las Y. ¿Sí? A eso nos vamos a referir con la suma de fuerzas. Entonces, ahora sí ya está listo esto, vamos acá para ver a qué me refiero. ¿Sí? Y me refiero a esto que tenemos aquí. ¿Vale? Supongamos que tienes aquí un piso horizontal y aquí hay una caja. Y en esa caja hay una persona que ejerce una fuerza 1 hacia la derecha, totalmente horizontal la fuerza. Digo, está mal dibujado, pero vamos a suponer que es totalmente horizontal. Y del otro lado, en sentido opuesto, también una fuerza horizontal que está ejercida por una segunda persona. Entonces, F1 a la derecha, F2 a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué debe de pasar para que esta caja no esté en movimiento? Para que esta caja no esté en movimiento en el eje de las X, ¿sí? Necesitamos que esta fuerza 1 anule a esta fuerza 2 o que esta fuerza 2 anule a esta fuerza 1. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista matemático, vamos a decir la suma, y este símbolo que están viendo aquí significa suma, suma de o sumatoria de. La suma de las fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Para que el objeto no se mueva, la suma de las fuerzas que actúan en el eje X debe ser igual a 0. Eso es a lo que nosotros llamamos equilibrio. Cuando los objetos no se mueven y por lo tanto la suma de las fuerzas que actúan sobre él vale 0. ¿Okay? Pero tenemos que descomponerlo en los ejes X y Y. Entonces, si nosotros nos fijamos, en este cuerpo están trabajando 4 fuerzas. La de la persona F1, la de la persona en F2, el peso, que lo vamos a identificar con una W mayúscula, el peso de la caja, y una fuerza que el piso ejerce sobre la caja que se llama fuerza normal, que es una fuerza de reacción. ¿Sí? Tercera ley de Newton. Entonces, si nos fijamos, F1 y F2 están en X, Fn y W están en Y. Bueno, ahorita vemos qué pasa con estas dos en Y. Suma de fuerzas en X igual a 0. Bueno, F1 va para la derecha. Recuerden que hacia la derecha nosotros consideramos que son positivos. Hacia la izquierda en las X negativos. Hacia arriba en las Y positivos y hacia abajo en las Y negativos. Entonces, F1 va a la derecha, es positivo. Más, porque es una suma. F2 va a la izquierda, por lo tanto es negativo, más menos F2, ¿sí? F2 es negativo. Si hago mi juego de multiplicación más por menos, pues me queda menos. Entonces sería F1 menos F2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que F1 es igual a F2. Efectivamente, para que se haga o se genere el equilibrio, chicos, necesitamos que F1 sea igual a F2. Si F1 vale 15 newtons, F2 tiene que valer 15 newtons a fin de que haya equilibrio en el eje X, que la caja no se mueva en el eje X. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestras fórmulas a partir de esto. La suma de fuerzas en X debe ser igual a 0.
Y entonces sumo todas las fuerzas en X y las igualo a 0, pero tengo que respetar su signo. ¿Sí? Si una es negativa, pues la resto en lugar de sumarla. ¿Vale? ¿Qué pasa en el eje de las Y? Pues es lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Fuerza normal va para arriba, positiva, menos, aquí ya no hago el más menos, sino que menos porque va para abajo, W, y eso es igual a 0, de manera que la fuerza normal es igual al peso. Y si esto se cumple, entonces quiere decir que este objeto está en equilibrio, no se mueve. Bueno, hasta este momento, sabemos que no se mueve en el eje X y no se mueve en el eje Y porque estamos igualando la suma de fuerzas a 0. Pero este objeto puede rotar, puede girar. Entonces vamos a tener otro tipo de equilibrio. Ya no basta con las X y con las Y. En las X y en las Y se llama equilibrio traslacional. Ahorita lo van a ver abajo. Cuando el objeto puede girar, se llama, o vamos a tratar de lograr el equilibrio rotacional, que no rote. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos obligando a que el juego de fuerzas valga 0 en sus sumas para que estemos en equilibrio. Si por algún motivo F2 no fuese igual a F1, quiere decir entonces que el objeto se va a mover hacia la izquierda. Si por algún motivo F1 es mayor que F2 o diferente, sí, mayor en este caso, la caja se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si nosotros no logramos que la suma de fuerzas en un eje sea igual a 0, el objeto se va a mover sobre ese eje. Va a haber movimiento, entonces ya no tenemos equilibrio. Pero en este tema vamos a analizar el equilibrio. ¿Vale? Entonces, suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Ponemos las fuerzas que están ahí, las igualamos a 0 y estas son nuestras ecuaciones. Aquí está una y aquí está la otra para mi equilibrio rotacional. ¿Qué pasa cuando un objeto puede girar? Te la cambio por este de aquí. Imagínate que tienes un soporte A, una viga aquí, una tabla por ejemplo, y un soporte B. Esta tabla tiene un peso W, que generalmente lo ponemos a la mitad de la distancia que hay entre A y B. Y luego paramos a una persona con un peso de F1 a 50 centímetros de el soporte B. Y paramos a otra persona F2 a 75 centímetros del soporte A. Y sabemos que del soporte A al peso y del soporte B al peso hay 2 metros en cada caso. Estas medidas me van a servir de distancia, ¿sí? Cuando analicemos la rotación. Vamos a ver qué pasa con el equilibrio traslacional, con la suma de fuerzas en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Y igual a 0. Eso lo llamamos equilibrio traslacional. Aquí está. Si nos fijamos, hay muchas fuerzas involucradas. Para esto hacemos lo que se conoce un diagrama de cuerpo libre. Es decir, yo dibujo el objeto sobre el que actúan las fuerzas, que es esta viga, esta tabla, y ahí le voy a poner todas las fuerzas. Este soporte genera una fuerza hacia arriba. Si yo quito el soporte, la tabla se va hacia abajo. Por lo tanto, este soporte ejerce una fuerza hacia arriba. Y aquí está, FA hacia arriba. F2, W y F1 ya sabemos que van hacia abajo. Las dibujamos tal cual. El soporte B también genera una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo lo quito, la tabla se cae. Entonces quiere decir que el soporte B también genera una fuerza hacia arriba. Y aquí está. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Ya están todas las fuerzas y mi objeto, ¿sí? Sobre el que actúan esas fuerzas. Ahora, vamos a ver. Suma de fuerzas en X igual a 0. Pues si nos fijamos, en este caso no hay ninguna fuerza en X. No hay ninguna fuerza que esté trabajando horizontalmente. Por lo tanto, se cumple automáticamente que la suma de fuerzas en X es 0. Es decir, esta tabla no se va a mover en X. Si no hay ninguna fuerza, pues, lógicamente no se va a mover. Se cumple mi equilibrio traslacional en X. Vamos a ver qué pasa en Y. Mi suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0.
y empiezo para arriba positivas, FA menos, ¿sí? Acuérdense que es más menos porque esta va hacia abajo y es negativa. Ponemos menos porque va hacia abajo. FA menos F2 menos W menos F1 más FB igual a 0. Y aquí están, FA menos F2 menos W menos F1 más FB igual a 0. Y esta es mi fórmula, chicos, de movimiento traslacional o equilibrio traslacional, perdón, en el eje Y. Tengo que cumplir con eso. Yo después voy a ponerle números a F1, a F2 y a W, que tengan cierto valor, a fin de que yo pueda calcular cuánto debe valer FA y cuánto debe valer FB para que esto esté en equilibrio. Pero no basta, chicos, no basta con que haya equilibrio en X y en Y. Fíjate bien qué va a suceder. Suponte tú que aquí donde está este punto rojo, en el punto A, yo fijo esta tabla para que no se mueva. ¿Sí? Quito las tres fuerzas que están en medio y dejo FB. ¿Sí? Esta fuerza FB va a causar que la tabla gire, porque aquí está atrapada, ¿sí? Pero esta va a causar que gire. Si yo quito FB, F1 y W, F2 va a hacer que la tabla gire en este sentido. W va a causar que la tabla gire en este sentido. F1 va a causar que la tabla gire en este sentido. ¿Sí? Hablamos de quitar las demás fuerzas y dejar solo una de las que actúan, además de tener fijo mi punto. Si nos fijamos, esto va a hacer que gire para acá, que gire para acá, que gire para acá y que gire para acá. Entonces, esta tabla puede girar. No basta con que no se mueva en X y no se mueva en Y, tampoco tiene por qué girar. Y entonces entramos a lo que conocemos, chicos, como el equilibrio rotacional. ¿Sale? Rotacional. ¿Sí? Y el equilibrio rotacional lo logramos por medio de lo que conocemos en física como momentos o torques. Y el momento o torque es ese giro que se puede causar por una fuerza para acá o para acá, ¿sí? Fuerza hacia acá, perdón, o giro hacia acá, perdón, giro o giro, ¿sale? Eso es lo que conocemos como momento. ¿Cómo vamos a calcular esos momentos o torques? Muy simple, chicos. El momento es igual a la fuerza que se aplica por la distancia perpendicular a la fuerza que hay desde mi punto de análisis hasta donde actúa la fuerza. Entonces, fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza y la distancia formen perpendiculares. Recuerda que la distancia es vector y la fuerza es vector. Entonces, tiene que haber 90 grados entre la fuerza y la distancia que hay hasta donde se aplica la fuerza para poder calcular el momento. Aquí tendríamos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, porque esta es horizontal y todas estas fuerzas son verticales. Entonces, yo tengo que calcular para el momento de F2 qué distancia hay desde el punto de análisis que puse en A hasta la fuerza 2. ¿Sale? Entonces, mi momento es fuerza por distancia siempre y cuando sean perpendiculares la fuerza y la distancia. Ahora, este punto de análisis yo lo pude haber puesto aquí, en donde actúa F2, o aquí en donde actúa W, o donde actúa F1, o donde actúa FB. O lo pude poner aquí, donde me pegue la gana, sobre el objeto que estamos analizando. ¿Sí? No importa dónde pongamos los momentos, nuestro punto de análisis. Lo importante es que si tú pones un punto de análisis, por ejemplo aquí en A, quiere decir que esta fuerza en A no va a intervenir en la ecuación de momentos. ¿Por qué? Porque no hay distancia. ¿Sí? La distancia que hay del punto A al punto A vale 0 metros. Y 0 por la fuerza A vale 0. Es decir, automáticamente en la ecuación de momentos estamos quitando a la fuerza A de intervenir en esa ecuación de momentos.
Si yo la pusiera aquí donde actúa F2, yo estoy quitando a F2 de la ecuación de momentos, porque la distancia de F2 a donde actúa F2 es 0. ¿Sale? Si yo pongo mi análisis aquí, yo quito W de la ecuación, porque la distancia que hay de W a donde actúa W, pues es 0. Si hay distancia para F2, si hay distancia para FA, si hay distancia para F1 y si hay distancia para FB, pero para W, si yo analizo desde aquí, pues vale 0 la distancia. Por lo tanto, la W desaparece de la ecuación. ¿Sí? Ahora, tengo que analizar hacia dónde gira o giraría el objeto si quito las demás fuerzas y dejo solo una actuando, además del punto de pivote o de mi punto de análisis. Si los momentos se dan a favor del movimiento de las manecillas del reloj, los momentos van a ser negativos, chicos. Si el giro o momento se da en contra del movimiento de las manecillas del reloj, el momento va a ser positivo. En contra, positivo; a favor del movimiento de manecillas del reloj, negativo. ¿Ok? Entonces, analicemos qué pasa. Déjenme mover esto aquí un poquito para que se pueda ver. Permítanme un segundo. Va, muy bien. Ahora sí, vamos a ver y vamos a analizar desde el punto A. Ahora, ¿qué distancia hay de A hacia A? Ya dijimos que 0. 0 por FA vale 0, entonces FA no interviene en la ecuación. Vamos con F2. F2 sí tiene una distancia. Aquí está, 0.75 metros. Entonces, 0.75 por F2. Ese es el momento, 0.75 por F2. ¿Y en qué sentido gira? Gira a favor del sentido de las manecillas, por lo tanto es negativo. Y aquí está negativo. W va a causar que esto gire también a favor, va a ser negativo. Y F1 también va a causar que gire a favor, va a ser negativo. FB va a causar que gire en contra y va a ser positivo. Dicho esto, ¿qué distancia hay del punto de análisis a W? Pues del punto de análisis a W hay 2 metros, por lo tanto, menos 2W. El menos ya dijimos porque su movimiento va a ser el giro en favor de las manecillas del reloj. 2 metros por W menos 2W. F1 también va a ser que gire a favor de las manecillas del reloj, tiene que ser negativo. Menos. ¿Qué distancia hay del punto A a F1? Pues aquí de punto A a punto B hay 4 metros y del B a F1 hay medio metro. Por lo tanto, de A a F1 hay 3 metros y medio, 3.5 metros. Entonces, va a ser menos, porque va a ser a favor de las manecillas, 3.5 metros por F1. Y finalmente, hay 4 metros desde el punto A al punto B y esa distancia la multiplico por FB. Y aquí ya tengo, igualando a 0, mi ecuación de momentos para el equilibrio rotacional. ¿Sí? En el momento que yo le dé valores a F2, a W y a F1, yo voy a saber cuánto vale FB para que no gire. ¿Sí? Y automáticamente con esta fórmula de suma de fuerzas en Y, yo voy a calcular cuánto vale FA para que también mantengamos el equilibrio traslacional, para que no se mueva en X, no se mueva en Y y no gire. Esto es lo que conocemos como equilibrio traslacional, ejes XY, y rotacional, considerando un punto, ¿sí?, de análisis desde el cual las fuerzas generarían que el objeto gire. ¿Sí? Entonces, esto es como lo trabajamos, chicos. ¿Vale? Esto es el equilibrio rotacional. Ahora, ¿qué pasa si las fuerzas no son totalmente verticales? ¿Qué pasa aquí? ¿Sale?
Pues tenemos que hacer el mismo análisis, solo que ahora mis fuerzas están con un ángulo de inclinación, alfa para F1 y beta para F2. Tendría una distancia 1 del punto A, que también lo estoy considerando como análisis. Ya te dije que puede ser cualquiera de los demás puntos, pero es más práctico para mí en este momento dejarlo en A. Y cuando resolvemos problemas de este tipo, chicos, el punto de análisis conviene dejarlo donde puedas cancelar la mayor cantidad de fuerzas posibles. ¿Sí? A lo mejor por aquí hay una fuerza que está exactamente sobre A y que está inclinada. ¿Sí? Si tú tomas como análisis el punto A, automáticamente la fuerza A de este soporte y la fuerza que tú le aplicas aquí se cancelan en los momentos. Simple. ¿Por qué? Porque la distancia del punto A al punto A vale 0. No importa por qué lo multipliques, va a seguir siendo 0. Y automáticamente quitas dos fuerzas de la ecuación. ¿Sí? En este caso solamente puedo quitar una. Yo opto por quitar A. Entonces, ¿sí? Vamos a ver nuestro análisis traslacional. Ahora, a partir de A voy a tener una D1, distancia 1 a F2, una distancia 2 a W, una distancia 3, D3 a F1 y una D4 a el soporte B. Ya no los puse porque ya no me alcanzó aquí el diagrama. ¿Vale? Pero también tengo que mis fuerzas están inclinadas. Entonces, si mi fuerza está inclinada, por ejemplo aquí F1, yo tengo que sacar qué parte de la fuerza trabaja en X, si te fijas va para la izquierda, F1X, y qué parte de la fuerza trabaja en Y, F1Y. Y si recordamos eso de los vectores, que ya lo vimos, quiere decir que F1X es igual a F1 por el coseno de el ángulo alfa. Y Fy es F1 por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Recuerda que esto es cuando el ángulo está referenciado con el eje horizontal. F1 coseno de alfa a las X, F1 seno de alfa a las Y. Y ahora sí, hago mis ecuaciones. Suma de fuerzas en X igual a 0. Empiezo con F1. F1, y si te fijas dijimos que la X va a ir a la izquierda, va para acá, pues es lógico, ¿sí? Va para acá, entonces es menos. ¿Cuál es el componente en X? F1 coseno de alfa, entonces menos F1 coseno de alfa es mi primera parte de la ecuación. Pasamos con la siguiente fuerza que pudiese estar actuando en X, que es F2. ¿Sí? Y si te fijas el componente en X va para la derecha, entonces es positivo, más F2 coseno de beta. ¿Por qué coseno de beta? Porque con el coseno saco el componente en X. Menos F1 coseno de alfa más F2 coseno de beta. Y ya no va a haber ninguna otra fuerza en X, porque esta va para arriba, esta va para arriba, esta va para abajo, y F2 tiene un componente para abajo y un componente para abajo de F1. Entonces, los únicos que están actuando en el eje X son F1 coseno de alfa y F2 coseno de beta. Y aquí están. Iguales a 0. ¿Qué pasa en Y? En el eje Y me voy con todas las fuerzas en Y. FA para arriba. Menos la parte en Y de F2. ¿Por qué menos? Porque va para abajo. F2 seno de beta. Menos W porque va para abajo. Menos F1 seno de alfa porque va para abajo. F1 seno de alfa. Más FB porque va para arriba y eso es igual a 0. Todas las fuerzas que están en Y. Y sumatoria de momentos con respecto al punto A. Solamente puedo tomar la parte de la fuerza perpendicular a el objeto de análisis. Entonces, en X no actúan perpendicular. Las X actúan paralelo a este cuerpo, ¿sí? A esta tabla. Las X actúan así. Entonces, como son paralelas, las fuerzas en X no generan momento. Pero si te fijas, la parte en Y de F2 y la parte en Y de F1 sí generan momento porque actúan perpendicular a la tabla. Entonces, mi primer momento va a ser D1, que es la distancia, por el componente Y de F2. Y aquí está. Menos F2 seno de beta. Acuérdate que el seno es para las Y.
por D1, ¿sí? Menos F2 seno de beta por D1. Menos, ¿por qué? Porque va a girar a favor de las manecillas del reloj. Sigue el peso. El peso por D2 y es negativo porque también va a favor de las manecillas del reloj. Menos peso por D2. F1, su componente en Y también va para abajo, por lo tanto va a hacer que gire a favor de las manecillas del reloj. Negativo. Su componente en Y es F1 seno de alfa por D3, la distancia que hay desde A hasta la fuerza 1. Y finalmente, la fuerza B va a causar un giro en contra de las manecillas del reloj y va a ser positivo. ¿Qué distancia tengo? Tengo D4, entonces FB por D4 es el momento de aquí. Y como ya no hay más fuerzas, igual a 0. Y esta es mi ecuación de momentos en el punto A igual a 0. Cuando yo tenga valores para F1, F2 y W, de aquí yo voy a sacar cuánto vale FB, porque si te fijas aquí no está FA. Aquí sí. FA y FB. ¿Sale? Entonces, cuando yo le meta los valores a F1, F2 y W, con este yo voy a saber cuánto vale FB. Y con esta yo voy a saber cuánto vale FA. De manera que logro mi equilibrio en X, mi equilibrio en Y y mi equilibrio de momentos. ¿Sale? Así es como funciona esto del equilibrio, chamacos. Permítanme, déjenme admitir aquí a una persona. Así es como funciona. Este es el equilibrio. Equilibrio traslacional, equilibrio rotacional. ¿Qué es lo más complejo de esto? Pues descomponer los vectores de fuerza y hacer nuestras ecuaciones, porque aquí no hay ecuaciones hechas. Tú las haces. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo, en lugar de tomar el punto A de referencia para momentos, tomo el punto B? ¿Qué va a suceder? ¿Quedaría esta misma fórmula de momentos? No. Ya no te queda la misma. Te la voy a poner. ¿Sale? Déjame la hago. ¿Qué pasa si yo pongo... Ah, caray. Déjenme cambiar de lápiz otra vez. Ok. Suma de momentos en B igual a 0. Perdón. Déjenme moverme un poquitín. Ahora empezamos. Como mi punto de análisis está aquí, déjate lo pongo en azulillo. Punto de análisis ahí y lo voy a seguir en azul todo. ¿Cuál es la primera fuerza que está actuando? Es la fuerza B, pero la distancia que hay del punto B al punto B vale 0. Entonces, esa ya no interviene. Entonces, la primera con distancia es F1. ¿Sí? F1 y tenemos distancias que estamos midiendo desde A. ¿Sí? ¿Recuerdan? D1, D2, D3 y D4. Pues aquí ya no me sirven, porque ahora tengo que medir a partir de B. Pero dejando esa misma referencia sería D4 menos D3. ¿Sale? D4 menos D3. Si seguimos con estas referencias de distancia. Entonces ahí te va como queda la fórmula. ¿Sí? Esto va a generar un giro en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positiva. Entonces va a ser va a ser F1 seno de alfa por D4 menos D3. Y este es mi primer momento, causado por F1. Fíjate cómo cambia. Cuando tomamos A,
el momento causado por F1 fue F1 seno de alfa por D3 y es negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Cuando yo tomo mi punto de análisis en B, es F1 seno de alfa por D4, que es la distancia de AB, menos D3, que es la distancia de A a F1. ¿Cómo cambia mi fórmula? Con W, fíjate bien, el giro va a ser en contra de las manecillas del reloj y también va a ser positivo. Ay, caray. Más, ¿sí? W por D4 menos D2. ¿Por qué? D4 menos D2, de manera que me queda esta distancia. Sí, la distancia siempre la vas a medir a partir del punto de análisis. Y ahí está. ¿Sí? Aquí no importa si va para acá o para acá la distancia. El signo me lo va a dar si gira a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Ves cómo va cambiando? Bueno, pues esa es la manera de trabajar el equilibrio, chicos. Les voy a pedir que por favor, revisen estos dos videos que fueron los que les hice a los chicos el semestre pasado. Revisen este mismo video que va a estar en plataforma ya más tarde para que comprendan cómo se resuelve esto, porque después les voy a poner problemas, no en esta semana, hasta la siguiente. ¿Sale? Cualquier duda al Messenger, chamacos. Recuerden, échenle ganas a su examen. ¿Sí? El miércoles, haga la hora que tú digas, tienes hora y media. ¿Sí? Y pues los espero el próximo lunes. Mientras tanto, cualquier duda que tengan, tanto de los temas para el examen, antes del día del examen obviamente, o sea, hoy y mañana, como de lo que vayan viendo de equilibrio, ya saben, al Messenger. ¿Ok? Pues chicos, no me queda más que despedirme por esta ocasión. Cuídense, échenle muchas ganas y ahí estamos al pendiente, ¿vale? Hasta luego, que estén muy bien.